Y empezamos así un nuevo En Modo Podcast. Y como cada semana con una reflexión. Quería contarles que el otro día fui y compré unos buditas que son pequeñitos así. Y cada uno tenía una historia. La persona que se los compré me contó que son unos buditas especiales porque unos se tapan los ojos, otros los oídos, otros la boca y otro está pensando. Y es porque estos budas representan todo lo que debemos ignorar. Ese ruido externo que a veces por las redes sociales, por las personas que están a nuestro alrededor y no nos ayudan, sino que nos hacen daño, nos dicen cosas. O estamos muy pendientes de lo que hace el emprendedor de al lado, o la persona de al lado, cómo avanza de forma muy rápida y nosotros vamos más lento. Y es que nosotros tenemos que estar pendientes, como emprendedores o como personas, de lo que hacemos nosotros, de nuestros sueños. Todos vamos en una velocidad diferente. Por eso no estemos pendientes de lo que hace al lado. Estemos pendientes de nuestros sueños y de cumplirlos. No importa que nos demoremos un poco más. Lo importante es el resultado, que sea firme. No es bueno que sea rápido y dure poco, sino que vayas lento pero seguro. Y para eso, como los pequeños buditas, no tenemos que hacer caso del ruido externo. Tápense los oídos, los ojos, la boca y piensen. Y en una de esas se pueden comprar unos para que les recuerden que lo único importante que debemos escuchar es a nosotros mismos y a nuestro corazón. Y empezamos un nuevo En Modo Podcast, porque hoy vamos a hablar de algo muy dulce. Tengo que contarles que lógicamente todos los programas son grabados y salen después, semanas después, y hoy me tocó lluvia. ¿Y qué mejor cuando hay lluvia que comer algo dulce, algo rico? Y no me puedo aguantar sin sacarlo de aquí de la mesa, porque hoy día vamos a hablar de un emprendimiento espectacular, Maiten Chocolates. Y para eso está el fundador de esta empresa, que es Maximiliano Castro. Bienvenido a En Modo Podcast. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Sí, ¿sabes qué? Uno mueve la caja y ya sale el olor. Sale el olor a chocolate. Oh, qué rico. Muy yo rico. soy loca por los chocolates. Créeme que yo también. Ah, sí, qué bueno. Y todos los días comer chocolate. De eso vamos a hablar. Pero antes de eso, vamos a hablar de ti. Así que Bien. Cuéntanos, ¿quién es Maximiliano Castro? Bien. En un minuto. En un minuto. Bueno, primero que todo, gracias por esta invitación, por este espacio. Los podcasts me encantan. Después también vamos a hablar que nosotros también hacemos algo muy similar. Exacto. Pero Maxi Castro es kinesiólogo de profesión y hace 6 años atrás estuve incursionando en el área de los chocolates junto a mi señora, Francisca. Por eso siempre yo me presento como cofundador. Somos dos personas. Ya, sí. Sí, somos Ahí vamos dos. a arreglar. El GC va a cambiar de fundador Muy a bien. cofundador. Bueno, y hace 6 años, Francisca me dijo, tengo un sueño, quiero hacer una chocolatería desde chica y me voy a ir a Santiago a estudiar chocolate. Y le dije, oh, qué entretenido, voy contigo. La Porque compañía, ustedes son de... somos de San Vicente de Tahuatahua Ya, perfecto. y sector rural, ni siquiera del sector urbano. Así Yeah. que viene ahí un poco acampado. Por eso va a haber también esos packaging donde salen unos caballitos, sale harto verde. Aquí se Así ve es. algo Así es. de eso. Bueno, y como te contaba, hace 6 años fuimos a hacer cursos de chocolate y ahí empezó ya el amor, me gustó también mucho el amor por el chocolate, porque el amor por Francisca hace muchos años atrás. Y decidimos hacer chocolate ya en pandemia 2020 porque ya estábamos aburridos con el tema de salud, de atención primaria, nos frustraba un poquito el tema, estábamos muy agotados y decidimos en primera instancia algo para que la billetera se diese un poquito más gordita a fin de mes. Y empezamos Sí, y me con la primera imagino que producción. aparte querían desestresarse un poco de Así todo es. lo que había pasado en pandemia, de lo fuerte que había tocado a todos las personas que fueron personal de la salud y que en estricto rigor también el tema psicológico también fue fuerte para ellos ver todo eso. Entonces, muchas personas que hacían otras cosas, que estaban en otras áreas, decidieron emprender.
Así es, pero y quizás ya estoy hablando mucho de Maiten y tú me habías preguntado quién era yo, para que veas Pero que es normal. soy un poco ansioso con Maiten, pero si quieres sigo yo ya presentándome, aparte de ser kinesiólogo, me encanta hacer actividad física, me gusta el cerro, tenemos una gatita con Francisca, también tenemos unos perritos, como dije, vivimos en el campo y nos encanta el sur de Chile. Ay, qué bueno. Es que cuando uno vive o sea, yo digo cuando uno, yo vivo en Rancagua, pero cuando las personas viven en el campo, tienen un amor especial por lo que es este sector. O también a uno le pasa que llega un punto en que quiere paz, quiere tranquilidad, quiere estar en una parte donde te levantes en la mañana y en vez de escuchar los autos, a la gente quejándose, poder estar tranquilo y escuchar tus pensamientos. Así es, te ayuda a reflexionar y ver si vas por el buen camino o te desviaste un poquito. Pero Tal no, cual. bien. Ese es Maxi Castro en realidad. ¿Por qué Maxi? Porque siempre me dijeron así, después me fui a la U a estudiar, me decían Max, pero en realidad nunca me gustó tanta formalidad, así que Maxi. Perfecto. Bueno, uno entra a los supermercados y ve un montón de chocolates, de distintas variedades, pero lógicamente es muy diferente tener una caja frente a ti y, como te digo, sentir ese olor ya, la caja se mueve y sale el olor. Y el chocolate, la verdad es que en Chile ha ido mejorando con el tiempo, la calidad, los productos. ¿Qué tiene Maiten Chocolate que no tienen otras chocolaterías? Y me imagino que tienen muchos productos, Así es. mucho que ofrecer. Así es. Bueno, Maiten Chocolates trabaja con un chocolate belga que es un chocolate que hay otras chocolaterías, tiendas grandes en Chile. No vamos a decir marcas porque me imagino que no nos están auspiciando. Pero estas chocolaterías grandes que tú ves en tiendas súper formal, de negro, de dorado, de todo blanco, bueno, todas ellas ocupan un chocolate europeo. Un Ya. chocolate belga, un chocolate suizo, un chocolate alemán, en donde es un buen chocolate porque tienen buenas recetas. Pero como todos sabemos, ellos no tienen cacao. Por lo tanto, no pueden ser productores de cacao por el clima, factores climáticos, como te digo, y otros X factores. Y nosotros estamos comprándole esa receta de chocolate a los europeos, pero con el sueño de que más adelante ser una chocolatería Vintuar, que es un término gringo que dice que es de la haba a la barra, y que en Chile aproximadamente hay 15, más o menos ¿Ya? 15 chocolaterías que compran el haba del cacao de nuestros países vecinos y elaboran su chocolate. Nosotros queremos llegar a eso. Pero actualmente estamos trabajando con un buen chocolate, a diferencia de un supermercado que trabaja con compras chocolates sucedáneos y por eso ven la diferencia de precios. Pero el que sabe buen chocolate lo va a comprar Ah, porque ese sabe que es chocolate que se rico. te queda pegado acá arriba. Que uno dice, ya, no, esto no. Así es. Y como tú dices y me preguntas, ¿en qué nos diferenciamos? Nosotros, más que un chocolate, vendemos una experiencia. ¿Por qué? Porque armamos una tienda física allá en el sector Los Maitenes. Por eso nos llamamos Maiten Chocolates. Por la localidad donde estamos. En San Vicente de Tahuatahua es un sector rural y es una casita de madera que imita el sur de Chile, que tiene áreas verdes, que tiene muchos árboles, en donde quisimos en un solo espacio unir varias culturas del chocolate. El sur de Chile, que obviamente tiene más cultura que nosotros, ¿cierto?, sobre el chocolate, la selva, de donde viene el cacao, por eso tanto verde que se ve allá, y también el campo, donde vivimos nosotros, que no lo dejamos atrás. ¿Y qué hace el campo en nuestros chocolates? Actualmente estamos con una nueva línea lanzando y esto es lo que nos va a diferenciar. Y este es el sello que nosotros queremos potenciar este año, que se llama una línea que es del huerto a tu bombón. Ya, ¿y cómo es eso? Algo muy interesante. En muchos restaurantes, y bueno, la idea obviamente no nace de nosotros, porque uno siempre va observando, va copiando las cosas buenas de otros lados, y hay muchos restaurantes que son reconocidos a nivel nacional y tienen sus propios huertos y Sí, ocupan la producción de sus huertos o huertos de colaboradores cercanos con huertos orgánicos y hacen del huerto a su plato, ¿cierto? tal cual. Cortan sus verduras, sus hortalizas, sus frutas y las llevan al plato, a las preparaciones propias, preparaciones de autor. Nosotros actualmente estamos haciendo lo mismo. Tenemos un huerto y lo que no tenemos en el huerto se lo compramos obviamente al vecino o vamos a la feria, productores locales y estamos haciendo rellenos de bombones, por ejemplo, de betarraga. ¿En serio? Por ahí ya va a probar uno que está muy rico. Otro de zanahoria naranja
y otros de albahaca frambuesa. Son con los tres con los que comenzamos, pero también se vienen otros y se vienen sabores bastante exóticos, pero que son del huerto. Bueno, y ahí donde llegamos a este lugar tan hermoso que tú describes, no sé, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Porque me imagino que la cafetería cuando uno llega puede pedir un café. ¿Qué Así otras es. cosas puede pedir para que las personas que estén en el sector o quieran tomarse un fin de semana y decir, sabes que Maravilloso. me voy a pegar un viaje? Porque yo creo que una de las cosas importantes que los emprendedores estamos entendiendo hoy, y sobre todo aquellos que hacen estas cosas, que lo importante no es solo el producto, sino la experiencia. Así es. ¿Cómo es la experiencia? Espectacular. Llegar y entrar a la puerta, ¿qué puedo encontrar? Sí, mira, al principio comenzamos como chocolatería. Ya vendíamos solo chocolate, nosotros en nuestra edición era ser una tienda de chocolates, pero la gente con el tiempo empezó a pedir, ¿y tiene algo más? ¿Cierto? Entonces comenzamos con helados artesanales, pero no hecho por nosotros, por un productor de la zona, de la región, helados de autor, helados artesanales, muy ricos. Y después de eso la gente decía, ¿y tiene algo más? Entonces ahí nosotros nos empezamos a La replantear. gente golosa en el campo. Sí. Y empezamos ya a convertirnos y a evolucionar no solamente en una chocolatería. Y en un solo espacio ahora tenemos dos emprendimientos, que es la chocolatería, y obviamente tuvimos que ampliar la construcción para la chocolatería, pero también para evolucionar a cafetería. Entonces ahí tenemos café de origen, ocupamos café de grano de nuestros países vecinos, principalmente de Perú. Tenemos sándwich también elaborados por nosotros, muy ricos. Vendemos cervezas de allá de la zona. También. Así es, jugos naturales, waffles hechos por nosotros. Tenemos pastelería, ¿no? Un sinfín de cosas en la carta. Y que yo está ya muy tenía rico. hambre antes de empezar esta grabación. Ahora me va a dar aún más hambre. Solo de pensar. ¿Sabes qué? Lo bueno es que mientras vamos conversando y tú vas contándonos esa experiencia, lo bonito es ver cómo te brillan los ojos cuando hablas de tu emprendimiento y me encanta eso, verlo en los emprendedores, cómo son apasionados por lo que hacen. Pero de tal forma que lo describes y me imagino entrando a la cafetería, incluso probando también los productos que tienen ustedes. Pero no de solo comer vive el hombre, porque también tienen un emprendimiento, como decíamos en un principio, que es dar espacio a otras personas para que conversen de esa pasión que hablábamos, Así como es. los podcasts Así es. y como también las redes sociales tan activas que las tienen. Súper. A mí me llamó mucho la atención tu forma de hablar con la gente, tus redes sociales, y eso es parte de otro servicio que tienen. Así es. Sí, bueno, Maitén Chocolates ya fue una marca que se posicionó en San Vicente y en la región. Ya nos convertimos en un lugar turístico, gastronómico, que va gente de otras comunas a visitarnos. Pero la clave de todo esto no fue que crecimos solos. Siempre crecimos juntos a los otros emprendedores porque ofrecíamos experiencias. Por ejemplo, una vez, bueno, no una vez, varias veces hicimos talleres de astronomía con unos telescopios gigantes, pero además catas de vinos y además unas catas de chocolate. Entonces armábamos todo un evento en donde estaba la viña de al lado, estaba otro emprendedor con telescopios de la zona y nosotros con los chocolates. Y cada vez íbamos inventando cosas nuevas, talleres de pastas, por ejemplo, un sinfín de cosas, y con eso empezamos a crecer y a hacernos conocidos. Entonces dijimos, bueno, esto, y para todos los emprendedores tenemos que entregar nuestra experiencia. Muchos creen que crecer solo es crecer rápido, que nadie te vea, como escondido, como que te da miedo que te vayan a copiar la idea. Tal cual. Como que ves a los otros y dices, oh, esa competencia es mala, pero al final, y lo que hablábamos antes de grabar, ¿cierto? Sí, y antes se veía mucho ese tema de me da miedo que me copien la idea, la voy a esconder, cuando la tenga lista lo voy a contar, pero la gente no estaba acostumbrada a colaborar o con gente del área. Hoy lo vemos más abierto en las redes sociales, las colaboraciones y todo, pero algunos todavía tienen miedo de hacer Así esas es. cosas. Sí, y lo notamos mucho en realidad. Y como decía, la colaboración es muy importante y nos dimos cuenta que el que estaba al lado con otra cafetería no era competencia, sino que colaboraba al turismo de la zona. O sea, Tal llegaba cual. más gente a gastar su dinero en San Vicente de Tagua porque hay excelentes cafeterías allá.
Entonces conocían una, después conocían otra, después iban a Maitén Chocolate, después volvían a Maitén Chocolate, después iban a la otra, entonces el turismo era allá. Y dijimos... Era como, vamos un fin de semana a tal parte, era como el panorama de... Así es. Y la ruta ya está creciendo cada vez más. Entonces nosotros dijimos, bueno, yo creo que para que a nosotros nos vaya bien y sigamos creciendo, el que está al lado emprendiendo tiene que saber nuestra experiencia, porque ya llevamos 5 años de circo, quizás no es tanto, ¿ya? Pero son 5 años que ya hemos aprendido y el de al lado recién lleva 1. Entonces vamos, entreguemos nuestros conocimientos, hagamos un nuevo emprendimiento que se llama Método Maitén, ¿ya? Porque Ya. como Está bueno, como Método crecimos nosotros, estamos enseñándole a la otra persona. Y empezamos con Reels, ya con tips para emprendedores muy cortos, formales al principio. Después empezamos a variar un poquito, algo más Ya. chistoso, ¿Quién los graba? entretenido. ¿Ah? ¿Quién los graba? ¿Quién me graba? Sí. Tengo un socio, un colega espectacular, amigo, que es un cantante Ya. de la región que se Bueno, llama Nadir. multifacético. Sí, se llama Nadir, le mando un saludo y él es un cantante pero fabuloso que está en los casinos, no sé si puedo decir nombre, mejor vamos. Dígalo nomás. En tranquilo. Monticello, en Colchagua, en Ovalle, lo contratan siempre, hace sus shows también en otros eventos particulares y él como es experto en el audio, ¿ya? Y además de redes sociales me ayudó. Bueno. Y empezamos con eso y la gente lo empezó a ver, nos empezó a comentar, nos empezaron a llamar, nos felicitaban y eso nos llenaba de orgullo. Y después se unió otro colega, Ya. que él es un profesional audiovisual y tiene su empresa nómada, él es de San Vicente pero hace trabajos muy grandes en Santiago y nos juntamos, reunión, hagamos podcast. Y Ya. empezamos a invitar a ¿Hace emprendedores de la cuánto zona. tienen el podcast? Comenzamos, si no me equivoco, en octubre, aprox, Ya. septiembre, octubre, por ahí. Y cuéntanos algo de las historias que te ha tocado ver, porque yo creo que uno de los crecimientos más grandes que he tenido, yo también soy emprendedora del área, y uno de los, yo creo que el crecimiento más grande que tuve fue con mis colegas. Fue escucharlos, fue ver cuáles eran los errores que ellos habían cometido, las cosas que de repente a ellos les funcionaban y me podían funcionar a mí, entendiendo de que todos somos de áreas distintas, pero al final ese apoyo entre nosotros nos ayudó. ¿Cómo ha sido contigo y cómo ves tú también a tus partners que te ha tocado que te ha tocado entrevistar? Sí, las historias se repiten, el Ya. miedo, que todos tienen miedo y llegamos a la conclusión de que el que tiene miedo y no actúa con miedo no va a actuar nunca. Entonces, ¿cuál es el consejo que siempre damos? Que se atrevan, el vos dale, esa palabra, el vos dale, lo dicen todos, vamos que se puede. Entonces, en el camino tú vas, de esto no perdiendo el miedo, te vas acostumbrando a avanzar y a trabajar con el miedo. Que no te paralice. No, pues es que lo que pasa es que si el miedo, bueno, te paraliza o el miedo tú lo pierdes, vas a trabajar, vas a avanzar sin una autocrítica. ¿Ya? Y eso es súper importante. Y recibir críticas de las personas adecuadas también es muy importante. Y eso hay que decirlo, porque de repente yo en un podcast que grabamos ahora hace poco hablaba de el ruido externo, de cuando estamos tan pendientes de lo que dice el otro, si estamos yendo bien o yendo mal, pero hay personas que nos quieren tanto, que tienen esas críticas constructivas y que nos hacen crecer. Por eso tenemos que tener cuidado a quien escuchamos también, Sí. como decías tú. Sí, es muy importante eso y hay que hacer oídos sordos a aquellas personas que no hacen críticas constructivas, sino que hacen críticas mediante envidia o porque a lo mejor ven que a otra persona le va mejor o ellos no se atreven, pero en realidad igual, de todo se aprende, de todo se aprende. Y lo que a nosotros nos ha hecho seguir avanzando y crecer son aquellos emprendedores, por ejemplo, una vez me escribió, y es clienta y tiene su emprendimiento y me dijo, Max, me atreví a hacer mi primer video y me mostré yo en mi emprendimiento. Y eso es súper importante porque lo hemos recalcado de que aquel emprendimiento que no tiene un rostro visible no va a crecer, se va a quedar en el montón, ya porque la gente no está comprando marcas, está comprando experiencias y está comprando la historia del emprendimiento. Y esas son las que están actualmente, se mantienen y crecen y avanzan. Ya, así que eso es muy importante. Cuando tienen su marca propia, cuando las personas les compran, a veces, como decíamos también con otra emprendedora hace unos podcasts anteriores, no solamente es porque me gustó tu chocolate, sino porque me gustó tu video, Así es. me gustó tu entusiasmo y me gustó tu
tu energía y por eso mismo te voy a comprar. Porque el día de mañana puede venir una pandemia y a lo mejor vas a cambiar de rubro y te vas a quedar con el tema audiovisual y no solamente con los chocolates y te voy a contratar para eso. Y eso es, Maxi, yo me imagino que en estos 5 años de periodo no todo es color de rosa. No. ¿Cuál? Y que le pueda servir a los emprendedores que hoy nos están escuchando por Spotify o viendo por las redes sociales o por Sexta Visión. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más fuertes que te ha tocado vivir como emprendedor y que sientes que sería bueno contarle a ellos, a los que nos están escuchando o a la persona que quizás está a punto de tirarse a la piscina, pero tu experiencia le puede ayudar? Sí, creo que, y tanto en los podcasts, ya que hemos también hablado en Método Maiten, también nos preguntamos y hacemos esta reflexión. Y creo que principalmente ahí pueden ser los más que podemos mencionar. Uno de ellos es el momento en que yo tomo la decisión, no yo, con Francisca, juntos tomamos la decisión y yo me retiro de mi trabajo estable como kinesiólogo. ¿Por qué? Porque la chocolatería veíamos que era nuestra segunda opción, siempre el segundo plato. Entonces no crecía como nosotros quisiéramos. Y tuvimos que tomar esa decisión y fue súper fuerte porque el no tener un sueldo estable de kinesiólogo, que tampoco no ganaba, no me quejo, no ganaba mal. Pero era un sueldo de todos los meses. Ya llevaba 8 años trabajando en atención primaria. Entonces era un sueldo que recibía y nos ayudaba harto. Y tomar esa decisión y no recibirlo significaba priorizar cosas. Cuando tus amigos te invitan el fin de semana al carrete y de repente no tenías esa plata porque tenías que guardarla porque el día lunes o el día martes tenías que ir al supermercado, a la feria, para continuar avanzando, son momentos críticos y de frustración muchas veces. Y la frustración, ojo, que sigue, sigue todos los meses porque todo lo que entra no es oro, ¿cierto? Y tú tienes que llegar a fin de mes y pagar los sueldos, que lo primero que tú tienes que hacer es dedicarte y preocuparte de los sueldos de tus colaboradores, ¿cierto? Son los sueldos, son las imposiciones, son todo. Entonces llega fin de mes y como ya llevamos no tantos años, sino que con la tienda física abierta 2 años y algo, aún no hay ganancias porque la inversión es muy grande. Pero alcanza para todos. Así que con eso estamos felices. Y otra cosa que nos marcó fue que el año 2023, a mediados de año, cuando íbamos a abrir la chocolatería y teníamos todo listo y queríamos abrir en pleno invierno porque es buen negocio abrir en invierno, en agosto íbamos a abrir. Nos inundamos. Fueron ese periodo crítico de las primeras inundaciones. Sí. Y el sector donde está la chocolatería nunca se había inundado. Mis papás tienen 80 años. Y nunca había pasado. Y siempre han vivido en la zona y nunca se había inundado. Y bueno, fueron muchos factores, ¿cierto? Las lluvias torrenciales, no se limpiaban los canales, que hace mucho tiempo, como no llovía tanto, ya los canales no se estaban limpiando. Como que uno se estaba relajando con la sequía, lamentablemente. Así es. Habían obstrucciones de canales, otras compuertas que la abrieron, la bajaron, hicieron lo que quisieron, nos inundamos. Y despertar a las 6 de la mañana, que mi hermano que vive en la casa al lado, me golpea el vidrio y dice, Maxi, nos estamos inundando, y yo abro la ventana y veo que faltan 1 centímetro para que el agua entre a la casa, fue chocante. Me salí de la cama, fui donde mis papás que viven al otro lado, vivimos todos juntos. Fui a la casa de mis papás y vivimos en una parcela. Mi papá es agricultor y tiene durazno, entonces tenía que pasar entre medio de los duraznos y el agua me llegaba a la cadera. Y cada vez que me acercaba donde mis papás, el agua era más arriba y yo preocupado a mis papás, que ya tienen 80 años, los despierto y ya cuando vuelvo a mi casa, ya mi casa estaba inundada. Estaba inundada, la chocolatería entrando agua, las máquinas todas mojadas. Pasaron, esto era ya a las 6:30 aprox. María José, a las 7 habían 50 vecinos ayudándonos. 50 vecinos. Fue como que chocante y fue emocionante y como que nos emociona aún porque fue tanta ayuda que recibimos que estábamos muy agradecidos y de a poquito empezaron a llegar los amigos y la gente del trabajo, como ya me había retirado hace poco del trabajo, pidieron permiso en la pega y llegaron. Llegaron a ayudarnos a limpiar. Lo bueno que, como eran los canales obstruidos con motobomba que llegaron vecinos a sacar el agua, ya en la tarde, a las 3 de la tarde, ya no teníamos agua dentro de la casa ni de la chocolatería.
Bueno, se inundó la casa de mi papá, que perdió todo el piso. Se inundó nuestra casa, la chocolatería y la casa de mi hermano. La casa de mi hermana, que está un poquito más allá, alcanzó a salvarse. Entonces empezamos a carrear toda la casa de mi hermana. Y ya a las 7 de la tarde, gracias a los amigos, a los vecinos y familia, no teníamos nada de barro adentro de la casa. Qué bueno. Y pudimos dormir en nuestras casas. Y bueno, las máquinas de la chocolatería sufrieron daños, obviamente se mojaron los motores, pero después llegó un gran aliado que hemos tenido en toda esta historia de Maitén Chocolates, que se llama Centro de Negocios San Fernando, que es de Cercotec. Con Daniela, la voy a nombrar, porque Sí, Daniela no. Lobos es nuestra es asesora del Centro de Negocios, y gracias a ella pudimos postular a otros fondos, adjudicamos esos fondos para poder cambiar maquinaria, arreglar algunas cosas, y en diciembre de ese año pudimos abrir. Buenísimo. Es bueno cuando tú hablas del cariño de la gente, del apoyo de Cercotec, porque eso también habla de cómo el emprendimiento se ha ido ayudando tanto con instituciones como también las personas. Porque cuando a uno lo ayudan de la forma que tú contaste, es porque tú también eres un aporte para tu comunidad. Y ese es el mensaje principal que nosotros queremos dar en el modo podcast. Que los emprendedores que están aquí sentados en esta mesa son porque son no solo casos de éxito, no solo un rico chocolate, una exquisita cafetería, sino también personas que generan impacto real en sus territorios. Pero, lamentablemente, como decimos en televisión y en los podcasts, el tiempo es un tirano, como dice alguien por ahí, y se hace muy corto. Maxi, para que la gente conozca un poco más de ustedes, no solo como chocolatería, sino que pueda querer que los ayuden en las redes sociales, ser parte también de tu podcast, ser parte de la experiencia Maitén. Así que, ¿cómo lo pueden hacer para contactar? Bien, tenemos distintas formas, en redes sociales nos pueden encontrar como Maitén-chocolates, en ese mismo Instagram también puede ver nuestro WhatsApp que está habilitado, y correo también maitenchocolates@gmail.com. En todas esas plataformas nos pueden encontrar, o también en Método Maitén en Instagram. Ya los podcasts, si quieren participar, nosotros vamos a comenzar la segunda temporada ya a grabarla el próximo mes. Estamos reclutando muchos emprendedores porque queremos ya no solamente en San Vicente, sino que esta vez vamos a recorrer la zona en la sexta región. Y eso, así que estamos allá si quieres participar de muchos eventos, que también hacemos eventos, somos Bueno. centro de eventos. Hoy día, de hecho, en un rato más tengo que llegar porque tenemos catas de vino con catas de chocolate, con una degustación de tragos de autor y un picoteo fabuloso para 15 personas que ya van a llegar pronto a la chocolatería. Se forma un ambiente pero espectacular. Y hoy día con lluvia se disfruta el doble. Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, María José. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana en el modo podcast. Le vamos a dar un aplauso a este nuevo emprendedor que nos ha acompañado acá. Y usted, si se ha perdido algún podcast, recuerde que nos puede encontrar en Spotify, en todas las plataformas de Modo Emprendedor. Lógicamente puede vernos en Sexta Visión, nuestra casa televisiva que nos recibe, y en el Modo Emprendedor también por el Cable Mundo, donde nos va a poder encontrar no solamente en modo podcast, sino todos los materiales que hace en Modo Emprendedor en este canal especial del Cable Mundo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Chao, gracias.